¿Y la asistencia? Aquí estoy, ahí sí. Ya, hoy 10. Ya viernes, tan rápido. ¿Cómo están las niñas, Alicia? Ya mejorando, ingeniero. Gracias a Dios. Gracias. Bueno. Estamos en orden entonces. A ver, tenemos hoy 2 horitas. ¿Y las 2 últimas horas con quién tienen? Con el ingeniero Alcibar. Ah, yo quería darle más. Por ser viernes. Y el cuerpo lo sabe. Almeida. Ingeniero, buen día. Buen día. Avilés. Basurto. Ah, Avilés tampoco. Presente. Avilés tampoco está aquí. Perdón. Coloma. Presente. Jiménez. Buenos días, presente. Lor. Presente. Montúfar. Montúfar se fue. Mosquera. Mosquera también se fue. Nieto. No diga, ingeniero presente. Ingeniero Montúfar, ya. Orellana. Ah, ya. Orellana. Presente. Presente. Buenos días. Ortega. Presente, buenos días. Luas. Presente, buenos días. Quinto. Presente. Buenos días, ingeniero. Hola, buenos días. Ramírez. Presente, ingeniero. Buenos días. Buen día. Segura. Buenos días, presente. Buen día. Villamar. Presente, buen día. Zambrano. Presente, buenos días. Vamos a mi materia. Por fin vamos a comenzar esta materia. Explíquenos, ingeniero, cuál fue el efecto del video. A ver, algo dijo Jefferson del EPP que puede haber ayudado a que esta persona no muriera. Pero ¿cuál es usted como ingeniero, cuál es el razonamiento? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se salvó a ese hombre en el video? Bueno, hay varios factores. El primero fue factor suerte. El factor suerte. Segundo, el tipo de carga que recibió, de descarga que recibió. Puede haber sido una carga de esas que tienen las baterías, una carga inductiva o capacitiva, ¿ya? Tercero, que no vimos bien cómo es el contacto porque está la puerta tapando, pues no. No sabemos si es un arco eléctrico el que sufrió o fue un contacto directo. ¿Ya? Tercero, nadie se debería salvar de un choque así. De un choque así, porque ese es un transformador de 13.000 voltios. Y es complicado, ¿no? Lo puede haber salvado el hecho de que estuvo bien aislado con sus equipos de protección y que no tuvo nada metálico. O sea, el cuerpo de él fue totalmente dieléctrico. O sea, de una altísima resistencia eléctrica. Eso es lo que vamos a ver, a entender hoy. ¿Cuáles son las tres componentes de la ley de Ohm, que es lo fundamental en electricidad? Pues no, la primera fórmula que le dan a los chicos de bachillerato que entran a estudiar electricidad es ley de Ohm, a entender los tres elementos de electricidad, que son voltaje o tensión, que es lo mismo. Voltaje o tensión es lo mismo, lo que ustedes conocen como 110, 220, que en realidad es 120, 240. En teoría, si ustedes se ponen a medir, ¿ya? Si ustedes se ponen a medir con un multímetro,
un amperímetro, la tensión en un tomacorriente bota 120 y 240, a veces hasta 250 y 125. ¿Ya? La otra es la intensidad de corriente que se mide en amperios, ¿ya? Y la otra, la resistencia, que se mide en ohmios. ¿Ya? La resistencia ya lo vamos a ver. ¿Qué es la resistencia? La resistencia eléctrica es propia de cada material, propia de cada cuerpo. ¿Ya? Que es la capacidad que tienen los cuerpos o la materia para evitar que la electricidad fluya a través de ellos. Eso es resistencia eléctrica. Entonces, la carne, la piel humana, los huesos, tienen una resistencia eléctrica media, ¿no? Media diría, porque somos medios aislantes y medios transmisores de corriente también. ¿Ya? Entonces hay materiales transmisores de corrientes con baja resistencia eléctrica que permiten que toda la corriente fluya a través de ellos, como ciertos metales, cobre, bronce, oro, magnesio y todo lo demás. Y hay materiales aislantes de altísima resistencia eléctrica, como la madera, la cerámica, el cemento, el vidrio, el caucho, el cuero, que sirve para construir aislantes, aisladores, equipos de protección y lo demás. Entonces, la ley de Ohm entonces encierra voltaje o tensión, que es uno, resistencia eléctrica, que es otro, que se mide en ohmios, y tercera, la intensidad, que se mide en amperios. ¿Qué es lo que pagamos nosotros en nuestra planilla eléctrica? Pagamos la cantidad de amperios que consumimos, o sea, la intensidad de corriente que consumimos. Si ustedes ven una placa eléctrica en un artefacto, ahí donde dice A mayúscula, esa es la cantidad de amperios. ¿Ya? Algunos traen en kilovatios, que es la potencia. Si aplicamos una corriente y lo llevamos a una fórmula y lo llevamos a amperios, eso es lo que pagamos nosotros en la corriente eléctrica. La cantidad de amperios, o sea, la cantidad de electrones que consumimos. ¿Ya? Traspolándolo y para entenderlo mejor, como que nosotros, imagínense que fluyera la corriente por una manguera de agua, ¿ya? El amperaje es la cantidad de gotitas de agua que fluyen a través de esa manguera. Si es un fluido más veloz o más grueso, el diámetro de la manguera, bueno, es la mayor cantidad de electrones, la mayor cantidad de amperaje, ¿ya? Entonces hay electrodomésticos de tipo capacitivo, de tipo resistivo, como son los que usan resistencia, pues no, tostadoras, hornos eléctricos, sanducheras, planchas. Todo lo que calienta es corriente eléctrica de tipo resistivo, o sea que tienen una resistencia o un resorte de esos que calientan, que se ponen al rojo vivo. Esa es una resistencia. Esas son las que más consumen. Correcto. Los otros que consumen menos amperaje, bueno, se paga menos. La máquina para soldar también es resistencia eléctrica. No, ese tiene un núcleo bobinado. La máquina de soldar no es más que un choque eléctrico o un cortocircuito controlado. Ya que ese cortocircuito alcanza altas temperaturas, altísimas temperaturas por encima del punto de fusión del acero, es que logra fundir el metal, ¿ya? Y dos metales cuando se funden, a lo que se enfrían se sueldan. Entonces es un cortocircuito controlado. Es un arco entre la punta del electrodo y el metal base, ¿ya? Y gracias a ese arco eléctrico es que se funden los metales, se alcanzan altas temperaturas y se funden los metales. Eso en cuanto a la soldadora. En la última pregunta de la prueba de diagnóstico, me quedó la duda. ¿Qué son los elementos cargados capacitivamente? Porque yo me di una idea de que son obviamente equipos eléctricos, ¿verdad? Entonces, el equipo de protección, guantes dieléctricos, botas dieléctricas, eso yo me di la idea, pero en sí, ¿qué son los equipos capacitivamente cargados? Ya, vamos a ver aquí entonces lo que es un capacitor. Seguramente lo han visto. Seguramente lo han visto. Todos estos son capacitores, pequeños, grandes. ¿Sí han visto este tipo de cilindros?
Son como los que hay dentro de las bombillas eléctricas. No. Ahí es una carga resistiva. Una carga resistiva. Estos capacitores sirven para acumular corriente. Es como una pila, ¿no? Una batería dentro de un electrodoméstico. ¿Qué hace el capacitor? El capacitor acumula corriente eléctrica para dar el primer impulso en el arranque o en el encendido de cualquier cuestión eléctrica. ¿Ya? No sé si me estoy explicando. El primer impulso, como cuando ustedes van a empujar un vehículo, siempre al inicio, para que se rompa la inercia, se hace más duro, ¿cierto? Una vez que el vehículo coge viada, ya es un poco más suave, es necesario hacer menos fuerza. Bueno, eléctricamente, los capacitores son los que dan ese primer impulso. Rompen la inercia de básicamente cuando hay algo que mover mecánicamente, un motor en un aire acondicionado, un motor de licuadora, ¿ya? Cuando hay algo que mover, o sea, transformar la energía eléctrica en energía mecánica, es necesario el impulso o el uso de un capacitor. Y los capacitores pueden almacenar tanta energía o tantos voltajes o amperios para que produzca un choque eléctrico que pueda afectar al ser humano. O sea, tanta energía acumularían, porque está preguntando, no sé si fue una pregunta entonces capciosa, de qué tipos de EPP utilizarían, ¿no? Dice, ¿cuáles son las normas de prevención para trabajos con elementos cargados capacitivamente? Ya, básicamente son los mismos que utilizaríamos con... Revisar los cables de conexión, que tengan sus respectivos aislantes, que estén en buen estado, eso. Correcto. Cerciorarse la inexistencia de agua, líquidos. La diferencia de las cargas capacitivas es que con las resistivas, que es que las cargas resistivas, como les decía, producen calor, como las tostadoras, las planchas, que tienen una resistencia adentro, algo que se calienta. Entonces, las cargas resistivas, además de estar bien aislado, necesita aislarte de la temperatura porque producen calor. Aquí en las cargas capacitivas no. Necesitas como son elementos cargados eléctricamente por largo tiempo, estos capacitores, estos se han visto, ¿no? Por ejemplo, este ya es un poquito más, ¿no? Los celulares tienen eso. Las Claro, baterías de los chiquito, celulares. chiquito. Aquí está la unidad de medida, aquí dice 68 microfaradios, no sé si lo ven aquí. No sé si lo ven aquí, aquí dice 68 microfaradios, ¿sí ven? Mu F. Esa es la capacidad de este capacitor. 68 microfaradios y su capacidad de 400 voltios. ¿Ya? Entonces, el faradio es la unidad de capacitancia, ¿no? La capacidad que tiene este instrumento de acumular corriente en su interior. ¿Ya? Entonces, eso era, ¿no? Básicamente son los mismos elementos de protección que se usan en esta pregunta. ¿Cuál es el problema aquí? Que hay que, como les decía, son elementos cargados eléctricamente por mucho tiempo. Entonces, al tratar de usarlos, por más que usted baje todas las seguridades, baje los breakers, ponga los candados de seguridad y todo lo demás, aquí hay corriente eléctrica acumulada, ¿no? Acumulada, ¿cierto? Entonces, si usted quiere estar totalmente seguro, tiene que sacar esa corriente eléctrica, siempre haciendo un pequeño choque entre positivo y negativo para que quede totalmente descargado. Correcto. Vimos el semestre pasado, vimos la demostración de cómo una subestación hay que hacer esa descarga eléctrica de la corriente que queda acumulada. ¿Listo? Si no hay más preguntas, eso fue el inicio nomás. Vamos a comenzar recién con la materia. Déjeme ver, está bien bonita. Hasta la página. Aquí hablamos de aislantes. Sí, vamos hasta las 12, sí avanzamos bastante. A las 12. Empezó. A ver, ya que tiene ganas de hablar, Elizabeth, ayúdeme con esto. Ay, no.
Unidad 1, carga eléctrica y campo eléctrico. 1.1, definición eléctrica. Se conoce como carga eléctrica a nivel de electricidad presente en un cuerpo. Recordemos que la electricidad es una fuerza manifestada mediante el rechazo o la atracción entre las partículas que genera la existencia de las partículas elementales denominadas protones, carga positiva, y electrones, carga negativa. Hay un video, hay que ver. Sí, este es el video fundamento de esto. Hola, bienvenidos al videotutorial de física. Vamos a presentar el tema ahora de cargas eléctricas y formas de electrificación. Para comenzar hablando de este tema, necesitamos fundamentar lo que es la definición de carga eléctrica. Definida de una manera muy sencilla, carga eléctrica es una propiedad de la materia que nos permite saber el grado de electrificación de un cuerpo. Esto es que nosotros vamos a conocer, sabemos que toda la materia está integrada por átomos y los átomos tienen dos elementos, protones y neutrones, además de los electrones. Entonces, los electrones son los elementos que van a transferirse hacia otros átomos y eso me va a permitir saber si hay más carga eléctrica o menos carga eléctrica. ¿Cómo mido las unidades de la carga eléctrica? Se miden con la unidad C, que significa Coulomb. Sabemos que la carga eléctrica va a haber de dos tipos, tanto carga eléctrica positiva y carga eléctrica negativa. ¿Cómo se dan estos dos tipos de cargas? De la siguiente forma. Un cuerpo, vamos a suponer, que tiene carga positiva si el cuerpo pierde electrones. Esto es que como un átomo, los electrones son los únicos que están en la periferia y los únicos que pueden moverse. Entonces, si este electrón se va hacia otro átomo, dicho átomo del cual partió se dice que pierde electrones. Entonces, al perder electrones, como los elementos son idealmente neutros, si pierde un electrón se queda con más cargas positivas. Por lo tanto, el átomo tiene carga positiva. Ahora, un cuerpo tiene carga negativa si el cuerpo gana electrones. Esto es, que si ahora, por el contrario, este elemento átomo recibe un electrón, como era idealmente neutro, ahora recibe un electrón más, entonces se carga más con carga negativa. Para poder electrificar un cuerpo, tenemos los siguientes métodos muy usuales. El primer método de electrificación de cuerpos para saber si va a cargarse positivo o negativamente es por frotamiento. Ya vimos que la electrificación únicamente es cargar ya sea negativamente o positivamente. ¿En qué consiste? El frotamiento consiste en frotar dos cuerpos neutros para producir un intercambio electrónico de átomos. El segundo método se le llama método por contacto. Consiste en poner en contacto dos cuerpos, al menos que uno de ellos esté cargado. Como vemos en este caso, si tenemos un elemento cargado, como es la pila, y toca un elemento por contacto, automáticamente al hacer contacto se transfieren cargas eléctricas para electrificarlo. Y el último método se llama por inducción. Consiste en acercar, sin tocar, un cuerpo cargado a otro neutro para poder producir una polarización. Esto es, ahora que si acercamos un elemento, no es necesario tocarlo, sino únicamente acercarlo de tal manera que las cargas eléctricas puedan pasarse y transferirse hacia el elemento que quiero cargar. Y de esta forma hemos ya visto qué es lo que es la definición de carga eléctrica y los tipos de electrificación, cómo poder electrificar. Ya entonces, tres tipos de electrificación y el fundamento de la electricidad, que no es más el que traslado de electrones, no de un átomo a otro, de un elemento a otro. Sigamos, Elizabeth. La ciencia ha demostrado que en el marco de un proceso físico, la carga eléctrica presente en un sistema aislado se mantiene siempre estable. Esto supone que el resultado de la suma de las cargas negativas y las cargas positivas nunca cambia. O dicho de otro modo, que no será la creación o eliminación de carga eléctrica en un sistema aislado. La unidad para medir la carga eléctrica se denomina
Colombio. Empezó. Columbio. No, Columbio. En homenaje. Colombio. Siga leyendo, de que anda con la maldad. Seguida. En homenaje fue. Se nota que está soltera. Ya vale. No. Provecho. No anda madura. Ya, en homenaje a Charles Austin de Colombo, expresa la cantidad. Y eso ni una cerveza lleva. Ya terminé de leerlo ya. Ahorita que le dio un ataque de risa, creo. Se emociona. Algo se acordó. Yo no me acordaba de nada. A ver, la ciencia ha demostrado que en el marco del proceso físico, la carga eléctrica presenta en un sistema aislado se mantiene siempre estable. Esto supone que el resultado de la suma de las cargas negativas y las cargas positivas nunca cambia. O dicho de otro modo, que no se registra la creación o eliminación de carga eléctrica en un sistema aislado. A ver, Carlita, ¿con qué principio físico fundamental se empareja este principio de electricidad? Cuando dice que no se registra creación o eliminación de carga eléctrica en un sistema aislado. ¿Se acuerdan del principio de la conservación de la energía? Conservación de energía, sí. Correcto. La energía no se pierde, se disipa, simplemente se transforma. Correcto. No se crea ni se destruye. No, ningún tipo de energía no se crean ni se destruyen, solo se transforman, así como ciertas. Se transforman. ¿Sí o no, Antonio? Se transforman, ¿no? Sí, exactamente. Power Ranger parece. Siga, Carlita, por favor. La unidad para medir la carga eléctrica recibe se denomina columbio en homenaje a Charles Austin de Columbio. Expresa la cantidad de electricidad de un elemento. Un columbio está definido como el nivel de carga que una corriente eléctrica con una intensidad de 1 amperio transportaba en un segundo. Entonces, vamos a seguir esa fórmula. Un columbio. ¿Cómo mismo es? Columbio. Lo que pasa es que la palabra es en francés, pues. Una dice Coulomb y en otra dice Colombio. Enseguida, la maldad. Dice, definido como el nivel de carga de una corriente eléctrica con intensidad de 1 amperio. Entonces, 1 amperio sobre 1 segundo. Un amperio por segundo, ¿cierto? Así. ¿Ya? Seguimos, Carlita, por favor. No le pare bola a Elizabeth. William Gilbert en el siglo XVII observó que ciertos materiales como el ámbar, electrón en griego, al frotarlos producía una fuerza de atracción sobre cuerpos más pesados, por lo que Gilbert decidió que todos estos materiales sean considerados eléctricos, además de diferenciar claramente los fenómenos eléctricos de los magnéticos. Entonces, sugirieron los conceptos de electricidad y de carga eléctrica. Stephen Gray, otro científico nacido en Inglaterra, fue quien descubrió que si se conectan ciertos elementos como materiales eléctricos, se producen fenómenos de atracción y repulsión. Por su parte, el físico francés Charles Dufay fue el primero en hablar de dos tipos diferentes de cargas eléctricas. Aunque recién con los resultados de Benjamin Franklin se pudo apreciar que luego de frotar 2 cuerpos, la electricidad de cada uno se distribuía en determinados puntos donde hubiese un mayor grado de atracción, y por ello decidió usar los conceptos de carga positiva y carga negativa.
Ya, entonces, aquí definimos que los electrones se mueven siempre de una carga negativa a una carga positiva, ¿no? Es atraído, ¿cierto? Es atraída por el polo positivo. ¿Ya? Cuando Benjamin Franklin usó la cometa para tomar contacto con un rayo, la energía del rayo entonces era la negativa y era una llave, creo que era lo que tenía la parte inferior de la cometa, que se podría decir, ¿no? Era era un cuerpo de carga positiva. Ahí lo que hace el rayo es cerrar el circuito siendo atraído por la Tierra, pues, Carlita. Ya. Eso es lo que pasa cuando a una persona le cae un rayo encima. Claro, ahora si Benjamin Franklin estuviera flotando, no le hubiera pasado nada porque no estaba haciendo tierra, pues cierto. Ya, pero como estaba topando el piso, lógicamente la cometa hace contacto y pasa lo que tiene que pasar. ¿Cierto, Elizabeth, que pasa lo que tiene que pasar? Así es. Ya se le pasó el ataque para que lean. No, no se me ha pasado. Carlita, por favor, ayúdenos, sí. No se preocupe. Es que me dio risa el ataque de risa de Elizabeth. Ya. Ya. Dichas observaciones recién en la primera mitad del siglo XIX se plantearon formalmente, en parte gracias a los experimentos de Michael Faraday, un físico británico, llevó a cabo sobre la electrolisis, los cuales abrieron las puertas al estudio del vínculo entre la electricidad y la materia. Un columbio equivalente a una carga de 6,25 por 10 a la 18ª electrones. La fórmula para calcular la carga de un circuito eléctrico es fórmula carga eléctrica. La Q es de columbios, ¿no? No. A ver, dice, un columbio equivale a la carga de 6.25 por 10 a la 18 electrones. La fórmula para calcular la carga en un circuito eléctrico, claro, esta es fórmula carga, ¿no? Donde Q es la carga. ¿Ya? Es intensidad por tiempo, que es lo que ya vimos en antes, ¿no? En la fórmula que definimos. Siga, Carlita. La fórmula eléctrica es carga igual a... Intensidad por tiempo. Por tiempo. Donde Q es la carga de Columbus y la intensidad en amperios y el T el tiempo en segundos. De esa forma se deduce la propia definición del columbo. El columbio es una cantidad de carga eléctrica que circula entre un segundo a través de la sección de un conductor, cuya intensidad de corriente es 1 amperio. Ya. Listo. Tipos de conductores y aislantes. Estos son conductores eléctricos por donde viaja la corriente, no son conductores de camiones ni de motos ni nada. Conductores eléctricos. Técnicamente se llaman conductores eléctricos. ¿De qué tipo hay? Ya vamos a ver de qué tipos. Cables, alambres y todo lo demás. Gracias, Carlita. Déjeme ver a quién despierto aquí. A ver, vamos a Leikin. Leikin que andaba con toda la pereza hoy día. Es viernes. Tipos de conductores y aislantes. Los conductores eléctricos o materiales conductores son aquellos que tienen poca resistencia a la circulación de la corriente eléctrica. A través de ellos, dadas sus propiedades específicas. La estructura atómica de los conductores eléctricos facilita el movimiento de los electrones a través de estos, con lo cual este tipo de elementos favorece la transmisión de electricidad. Los conductores pueden presentarse de diversas formas. Una de estas es el material en condiciones físicas específicas, como barras de metal, cabillas, que no hayan sido elaboradas para formar parte de circuitos eléctricos. A pesar de no formar parte de un montaje eléctrico, estos materiales siempre mantienen sus propiedades de conducción.
Correcto, entonces, conductores y aislantes. Aquí tenemos algunos de los buenos metales conductores y elementos conductores que hay. Plata, ya la conductividad eléctrica, o sea, tienen bajísima resistencia eléctrica, ¿no? La plata, el cobre, miren ustedes que la plata es mejor conductor que el cobre, ¿ah? Pero ¿qué resulta? Que es demasiada cara como para construir todos los cables de plata, ¿no? Los conductores de plata, ¿ya? Además que no tiene la misma maleabilidad del cobre. O sea, no se deja moldear tan bien, ¿ya? No se deja estirar hasta llegar a esta sección, ¿no? A esta finura de elemento o de conductor. Entonces, el cobre, el oro, el aluminio, el wolframio y el hierro. ¿Ya? Sigamos, Leiki. También existen los conductores eléctricos unipolares o multipolares, los cuales son empleados formalmente como elementos conectores de circuitos eléctricos en ámbitos residenciales e industriales. Este tipo de conductor puede estar conformado en su interior por hilos de cobre u otro tipo de material metálico, recubierto de una superficie aislante. Además, dependiendo de la configuración del circuito, pueden diferenciarse los conductores para aplicaciones residenciales, delgados o cables para tomas subterráneas en sistemas de distribución eléctrica gruesos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los conductores eléctricos, alambre cuando es de un solo hilo, ¿ya? Correcto. Cable cuando es conformado por algunos hilos, ¿ya? Este es el que más se usa, ¿no? El más recomendado. ¿Por qué? Porque gracias al espacio que hay entre hilo e hilo, ya permite que el cable se enfríe, ¿no? Porque ustedes saben que al fluir corriente por aquí, causa temperatura, un cierto nivel de temperatura, ¿ya? Correcto, entonces esto permite que circule aire y se enfríe, un poquito, pero se enfría. ¿Ya? Otra, que la sumatoria de todos estos hilos, lógicamente va a tener mejor conductividad que un solo hilo aquí. ¿Cierto? Ahora, el cordón es la unión, como quien dice, de algunos cables, ¿no? Estos cordones lo usan subterráneamente cuando ya necesitan transmitir gran cantidad de electricidad. Los usan también para control, para bajo voltaje, como emitir señales, cables telefónicos, internet y cosas así. ¿Ya? Y acá vemos la estructura, ¿no? La estructura de un cable bien aislado tiene una estructura sólida para aguantar también. Estos son los nuevos cables que están poniendo para las acometidas. Las acometidas son aquellos cables que van desde las líneas que están en los postes hasta nuestra casa. Esa se llama acometida, ese cable. Correcto. Entonces, para que aguante intemperie y no sea conectado fácilmente para que roben luz, ya viene de esta estructura ahora. Hay que pasar 3 capas para llegar al conductor de corriente. Sigue la reunión para renovarla. No se ha cortado, ¿no? Déjeme ver aquí. Hola. Sí, sigue ahí. Sí, estamos. Ok. Hola, ¿qué tal muchachos? Esto es Potencia HP y el día de hoy les traigo un video acerca de las diferencias entre los materiales conductores y los materiales aislantes. Pues bien, empecemos. La diferencia principal radica en que los materiales conductores presentan baja resistencia al flujo de la corriente o calor, mientras que los materiales aislantes presentan alta resistencia al flujo de los mismos. Es decir, que los conductores permiten el paso de la corriente y los aislantes la conducen pobremente o simplemente no la conducen. Para entender las diferencias en la estructura de estos materiales, es necesario recordar a la estructura base de la materia, el átomo.
El átomo posee un núcleo formado por protones que aparecen de color rojo y neutrones de color blanco, además de los electrones que orbitan alrededor de él. Una parte importante a recordar es la capa de valencia, que es la capa más exterior. Por ejemplo, aquí mostramos el átomo de magnesio, el cual tiene 2 electrones en su capa de valencia. Una vez entendido esto, podemos continuar con las diferencias. Los conductores son materiales cuyos átomos poseen menos de 4 electrones en su capa de valencia. Por ejemplo, el cobre, como podemos apreciar, tiene un átomo en su capa de valencia. Por otro lado, los aislantes son materiales cuyos átomos tienen más de 4 electrones en su capa de valencia. Podemos apreciar el átomo de oxígeno, el cual posee 6 electrones de valencia. Ahora bien, ¿qué sucede con los que tienen exactamente 4 electrones en su capa de valencia? Pues bien, ellos son llamados semiconductores, los cuales serán motivo de un próximo video. Hasta aquí hemos analizado elementos como el magnesio, el cobre y el oxígeno. Ahora tú puedes analizar cualquier otro elemento de la tabla periódica y determinar. Si ven ustedes, esta es la sumatoria de los electrones, ¿no? El número atómico que tienen, ¿se dan cuenta? Magnesio 12, vamos a ver el magnesio. Ya, el magnesio tiene entonces 2 electrones en su capa de valencia o externa, pero en total tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 electrones. Entonces, la cantidad de... Esto ya debieron verlo en química, pues en primero. La cantidad de electrones que tiene un átomo es su número atómico, ¿no? ¿Dónde está la tabla? Aquí. Es su número atómico, correcto. Entonces, ¿cuáles son los materiales que son transmisores de corriente? Los que tienen menos de 4 electrones en su capa más externa. La reunión se va a terminar. Déjenme iniciarla de nuevo, ¿sí? No se van a salir. No dejen que se salga.